Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Patricio Rosas, además el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí contento en Arica. Oiga, diputado, bueno, vamos a conversar un tema, bueno, tema que tiene que ver con la comisión que usted dirige, ¿no? Y también con el tema de lo que hoy día en Arica se está comenzando a luchar por la construcción de un nuevo hospital. ¿Ah? Un hospital de alta complejidad, un hospital clínico. Usted además es gestor en construcción de hospitales. Me gustaría que conocer su opinión respecto a este proyecto aquí en Arica. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que el doctor Enrique Lee, cuando fue a la Comisión de Salud, no entendíamos mucho en la Comisión de Salud sus intenciones, pero claro, nos presentó el proyecto y nos mostró la realidad de la salud en Arica Parinacota. Y nos dimos cuenta que todos los miembros de la Comisión de Salud, que era y muy importante hacer una reposición ya a estas alturas, un proyecto de reposición del hospital de alta complejidad para Arica, eh, pero no solo por un tema de que se cumplen cierta cantidad de años ya de vida útil de ciertos equipamientos o del hospital actual, y esa es una situación que se tiene que planificar con tiempo, porque un proyecto desde que lo inicias, más o menos son 10 años hasta que lo terminas de entregar la llave y trasladarte. Entonces estamos a tiempo. Segundo, porque lo presentó dentro de un plan de inversiones del centenario de Arica. Y Arica, siendo una región hermana de Los Ríos, que yo soy de Los Ríos, ambos somos región desde la misma fecha, Claro, la misma fecha. eh, somos regiones lejanas. Habitualmente el centralismo nos opaca. Entonces es muy importante que se realice una inversión de tal envergadura como una reposición del hospital, no solo por lo sanitario, sino por el sentido de pertenencia a Chile, de geopolítico también por ser la frontera norte nuestra, y también de empleo, porque un hospital de esa envergadura, una reposición hospitalaria de esa envergadura es la inversión histórica que va a tener Arica, la más grande que va a tener sin duda durante 6 o 8 o 7 años en la construcción. Se van a llegar a tener cerca de 10.000 empleos directos, más todos los indirectos, que más o menos es, por cada empleo directo hay 2 empleos indirectos, el que las personas que dan cabida a los trabajadores, que dan alojamiento, que dan comida, que les venden ropa, o sea, todo eso. A mí me tocó construir cerca de 18 hospitales en la macrozona sur de Temuco a Magallanes, y en cada ciudad donde se construyó un hospital se generó toda esta dinámica económica. Entonces, hay varias dimensiones, además de la modernización sanitaria, de los campos clínicos, del progreso de las universidades, también está el tema del trabajo. Ahora, claro, es un hospital que lleva de larga data, ¿no? No es una cosa que va a ser de 3, 4 años. Eh, ¿Y cuándo debería ya, por ejemplo, comenzar este trabajo de preparación, de construcción de un hospital como de esta envergadura? Bueno, el tema de Arica 100, yo creo que ese es el estratégico, porque son inversiones que se anclan en la Arica Parinacota. Y al anclarlas como parte del desarrollo también, tanto humano como también del trabajo, es importante que se dimensionen las primeras fases. El hecho de que esté ahí ya es la primera fase. El que se le dé el vamos a poner un perfil, que el ministerio empiece a estudiar los antecedentes de la actual demanda, porque la demanda que se tiene hasta ahora no es la real, se tiene una demanda histórica, pero la actual demanda de servicios de atención sanitaria, de la futura demanda que va a tener en 10 años más y en 20 años más, porque tú tienes que proyectarte varios años hacia adelante, y también la tecnología necesaria para hacer la salud de mejor nivel acá. Entonces, estamos a tiempo para que esté en el plan de infraestructura de la región. Con esa sola inversión se va a mejorar el tema del empleo, se va a generar eh, múltiples empleos relacionados y que tienen que ver también con la posibilidad de que emprendedores saquen adelante temas de cabañas, de restaurantes. Todo eso ha pasado en otros lugares. Por eso es que es tan importante también mirar la otra parte. Entonces, la primera parte es validar
que esté en el programa Arica 100 por parte de la administración que se va y la que viene. Y la segunda parte es que el Ministerio tome eso, el Ministerio de Salud, y lo integre también en su plan de desarrollo y empiece con los perfiles y la información de terreno. Ahora, ¿usted ha participado en las sesiones que se han hecho acá en la región, por ejemplo, de la comisión que estaba trabajando con el plan Arica 100? No directamente, pero el doctor Enrique Lee fue a la Comisión de Salud en 2 oportunidades y nos hizo un detallado análisis acerca de cómo ha ido avanzando el proceso de Arica 100 y se nota que hay un esfuerzo de la región también por posicionar obras estratégicas que tienen que ver con el desarrollo regional. Y ahí es importante que sea un tema transversal, o sea, acá no puede nadie restarse de lo que significa el desarrollo de una región nueva sobre todo, y extrema, porque habitualmente las regiones que están, y digo estamos porque también Los Ríos está más lejos, está a 1000 kilómetros de Santiago, cuando ya está más de 500 kilómetros de Santiago ya como que no existe. Entonces, revertir eso, hay que revertirlo todos juntos. Claro, cuesta de repente cuando uno es de regiones, ¿no? Sí, mucho. Se cuesta ahí, incluso hasta para los políticos les cuesta visibilizar un poco la región que representa. Hoy día estamos terminando, ¿cierto?, un ciclo, digamos, de trabajo en el Congreso. ¿Cuál sería usted, que ha sido el trabajo que ha realizado, ¿cierto?, la Comisión de Salud durante este año 2025, que cierra ahora en enero, ¿cierto? No, bueno, han habido hartos desafíos, leyes que tienen que ver con la mejoría de la salud para nuestro país. Yo creo que el tema de la FONASA, de la reforma de FONASA, ha sido uno de los puntos que más destacaría, tanto en la gratuidad para las personas que antes copagaban, como también una reforma muy importante que nosotros, que fui parte de esa reforma, que tiene que ver con abrir el espacio de FONASA también a la libre elección, de manera de tener un seguro que te permita utilizarlo en la libre elección. Que ese es un tema que FONASA tenía pendiente hace muchos años, de dar ese tipo de refuerzo a las personas que son FONASA. Por otro lado, también el apoyar el fallo de la justicia que permitía que el sistema de ISAPRES no colapsara, y eso también arrastrar a las clínicas, que también son el 40% de la atención en el país. Esa visión que a veces cuesta desde a veces un parlamento muy ideologizado mirar pragmáticamente que hay que resolver un problema, y que es un problema que abarca 40% de la población. Entonces, esa situación también fue un avance. La ley TEA, la ley del cáncer, de detección de cáncer, la incorporación de 3 patologías nuevas al auge. Ahora hace poco estamos terminando de tramitar ya el Ricarté-Soto, que es una modernización de la ley Ricarté-Soto. Entonces han habido bastantes avances en este periodo que van en la línea de lo que la gente necesita. Todavía, obviamente, como salud es un tema gigantesco, y es una de las prioridades de la ciudadanía junto con seguridad. Es un tema que estoy seguro que la próxima administración también va a seguir avanzando en otras modernizaciones para hacerlo más eficiente. Bueno, la salud es uno de los temas que preocupa a la comunidad en general, ¿no? Con el tema de la lista de espera y todo lo que ustedes estuvieron ahí también haciendo un catastro, ¿cierto?, por regiones sobre la lista de espera. Así es. Donde en algunas regiones se decía que no hay lista de espera, que está todo controlado, y no era tan así. O sea, ha habido harto problema con ese tema. ¿Y qué responde en este caso, por ejemplo, el Ministerio sobre este estudio que hacen ustedes? Eso fue una comisión investigadora que desde los parlamentarios firmamos y apoyamos para que se realice, producto de que se detectaron estas diferencias que habían entre lo que tenían los hospitales, lo que tenía de información el servicio de salud, que eran los jefes de esos hospitales, y lo que transmitía el ministerio. Entonces habían 3 informaciones distintas, entendiendo que la lista de espera es un número móvil, pero era muy diferentes las informaciones. Entonces, la comisión investigadora lo que determinó finalmente era que no había un registro único para poder hacer el seguimiento de todas las personas que están en espera. Y por otro lado, las personas que están esperando
no todas sabían en qué fase estaba su espera o si estaba en ese registro, porque algunas no estaban y no sabían que no estaban ahí. O sea, era un tema bastante grave porque obviamente iban a estar esperando eternamente, ¿no? Y nunca se iban a comunicar con ellos porque no estaban en el registro. Entonces, habían varios errores y tú lo que primero tienes que tener claro es quiénes son y por qué los tengo que atender. Entonces, eso primero, y segundo, que había manipulaciones de contratos para favorecer a ciertas sociedades médicas en algunos hospitales del país. Había malversación de fondos en ese sentido, y eso también se detectó, está en la justicia. Habían recursos, insumos que también iban a parar al sector privado y que no estaban dentro del sector público. Habían hartas irregularidades que se detectaron, pero que se entregó un informe al ministerio para que las corrija. Obviamente los tiempos de espera es lo que le importa a las personas que vayan disminuyendo, que antes era un año, bueno, ahora algunas son 240 días, otras 250, otras 200, pero que se vaya llegando, ojalá, a lo que es el estándar europeo, por ejemplo, que es 180 días. Ellos tienen un solo estándar, 180 días. De ahí para arriba empiezan a comprar servicios afuera. En Chile no tenemos un gold standard, solo para los auge. El auge tiene estándar de 60 días, de 90 días, pero para las patologías del auge. Las que no son auge son las que entran en esta lista de espera. Y ahí, como no hay un tiempo mínimo, depende de los especialistas que tenga. Y Arica, particularmente por el déficit de especialistas que tiene, obviamente le cuesta más resolver ciertas patologías de las cuales no tiene a quién recurrir. Entonces también el modernizar la red de Arica con un hospital de alta complejidad le genera que la universidad, un hospital clínico de alta complejidad, le genera que la universidad sea capaz de generar especialistas, de mantener especialistas acá, y eso hace que la ciudad finalmente pueda resolver sus propios problemas. Ahora, con un hospital de alta complejidad como el que se quiere, ¿cierto?, construir aquí en Arica, en la región, es más fácil que, por ejemplo, un especialista que está en Santiago, en otra región, le interese venir a trabajar acá a la zona. Por supuesto, porque teniendo más complejidad, tiene más equipamiento para hacer procedimientos que son de su especialidad. Por lo tanto, no va a perder, por así decirlo, la expertise o la mano, digamos, en hacer ciertos procedimientos porque los va a poder hacer. Si un radiólogo, por ejemplo, no tiene un ecógrafo tridimensional, con el tiempo se le va a olvidar hacer la radiografía tridimensional, o sea, las ecografías tridimensionales, para ponerlo en simple, o le va a costar más ser experto en eso. En cambio, si tiene el equipo que vienen con los hospitales más complejos, sí va a poder hacer esos procedimientos, y también el servicio y el ministerio no van a tener que pagar que trasladen a ese paciente para hacerle ese procedimiento en Santiago. Que al final sale mucho más caro. Que al final es mucho más caro. Entonces, esas son situaciones que se pueden resolver, obviamente, en un hospital que tenga alta complejidad. Y además el tema que un hospital de alta complejidad ya tiene una UCI de mejor calidad, y eso permite hacer cirugías complejas también. Bueno, además usted es doctor. Sí, pues. Así que, colega de nuestro diputado Enrique Lee. Así es. Así que del tema sabe de lo que estamos conversando. Así es. Bueno, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos, por venirnos también a orientar un poquito también para muchas personas que ven el informativo y que muchas veces se quedan solamente con el mensaje, ¿cierto?, de que se necesita un hospital de alta complejidad, pero uno no sabe cuál es la razón por la que se necesita un hospital de alta complejidad y un hospital clínico. Y con una persona como usted, aparte de presidente de la comisión y gestor de construcción de hospitales, uno ya tiene un panorama mucho más completo, ¿no? Que por qué se necesita una construcción de un hospital nuevo aquí en la región de Arica y Parinacota. Así que muchas gracias por acompañar. Muchas gracias y un saludo muy especial a Arica Parinacota desde la región de Los Ríos. Somos región hermana de ustedes, partimos la misma fecha como región nueva, y bueno, un hospital de alta complejidad docente asistencial es más que una obra de salud, es una obra también que genera mucho empleo y genera mucho desarrollo local, desarrollo de emprendedores, y entonces
donde hemos hecho obras de ese tipo, se ha generado un tremendo impulso a la economía regional también. Bien, pues muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Que estén muy bien. Bueno. Hemos conversado con el diputado Patricio Rosas, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa y estamos de regreso.